Bueno, ¿me escucháis bien? Buenos días. Soy Juan José Rodríguez, soy el responsable del Departamento Jurídico de COS Pyme Cantabria y os doy la bienvenida a este seminario en el que intentaremos hacer un repaso de las principales medidas laborales y fiscales que se han ido publicando como consecuencia del estado de alarma provocado por el coronavirus. Es un programa organizado por COS Pyme Cantabria en colaboración con la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria dentro del programa denominado Cantabria Empresarial. Para el mejor funcionamiento de la charla, os ruego que si tenéis algún tipo de pregunta o consulta se realice a través del chat que tenéis en la aplicación y al final de mi intervención podemos abrir un tiempo de debate, de consulta o de preguntas. Y también os ruego, por favor, que en la medida de lo posible mantengáis los micrófonos en silencio. De esta manera evitamos interferencias y se escucha mejor para todos los asistentes. ¿De acuerdo? Sin más, empezamos haciendo un pequeño resumen de las normativas, las principales normas que se han dictado en un plazo más o menos de unos 20 días. Nos hemos encontrado con 7 reales decretos leyes. Hoy se publica el 8º, en los cuales o a través de los cuales se han establecido toda una serie de medidas que sirven para regular toda la situación del estado de alarma. Empezamos con el primer Real Decreto Ley que se publicó el día 13 de marzo, donde se hablaba ya de unos aplazamientos a Hacienda. Hoy el Real Decreto 14 habla también de estos aplazamientos en los pagos y las prestaciones de las liquidaciones de Hacienda. El 14 de marzo se publicaba el Real Decreto de la declaración del estado de alarma y a partir de ahí el Decreto 8, que habla del teletrabajo y la tramitación de los ERTEs, el Decreto 9, que habla de medidas de protección del empleo, las famosas comunicaciones al SEPE y el régimen sancionador, el Decreto Ley 10, que habla del permiso retribuido y recuperable, el 11, que habla de los subsidios extraordinarios para personas empleadas en el régimen especial del hogar y subsidios y también las moratorias y las cotizaciones en los aplazamientos de pago para la seguridad social. El Real Decreto Ley 12, las medidas en el ámbito de la violencia de género y el de 13, medidas urgentes en materia de empleo agrario. Aparte de estos reales decretos leyes, como digo, hoy se publica el Real Decreto 14, que habla de aplazamientos para los pagos en Hacienda. Además, como digo, tenemos unas 120 normas más o menos, porque estos reales decretos leyes hay que añadirles todo un conjunto de órdenes ministeriales y de ministerios que han venido a fijar distintos criterios y han venido a desarrollar distintos aspectos de estos reales decretos leyes. Sin contar, entre otras, con toda la normativa que han podido ir dictando las distintas comunidades autónomas. Características de toda esta normativa. Podemos sacar 3 principalmente. Primero, que son normativas que modifican constantemente, sufren constantes modificaciones. Unos reales decretos leyes modifican a los anteriores y se han ido adaptando poco a poco con el paso del tiempo. Normativa que contiene conceptos jurídicos indeterminados en numerosísimas ocasiones, con lo cual ha dado lugar a necesidades de interpretación constantes que se han publicado en esas distintas órdenes ministeriales que ha sido necesario publicar precisamente para aclarar conceptos, concediendo plazos muy cortos en determinados casos y estableciendo obligaciones de forma prácticamente inmediata para las empresas. Y luego tenemos que tener también en cuenta todo otro conjunto de normas, y veréis que lo entrecomillo en la presentación, porque no son tales, pero sí que han sido criterios interpretativos y que han sido opiniones que hemos visto en distintas páginas web de ministerios, hemos visto incluso hasta en las redes sociales y en determinadas ruedas de prensa de determinados ministros. Nos hemos encontrado con que una pregunta en una rueda de prensa ha supuesto un cambio en una normativa publicada en un Real Decreto Ley. Todo esto nos lleva a concluir que nos encontramos ante una situación de absoluta inseguridad jurídica, porque toda esta normativa tan prolija, tan extensa, tan completa, que al final nos va a dar lugar a todo un conjunto de interpretaciones que va a llevar nos está dando ya a una inseguridad jurídica que dará lugar seguro a un incremento de la litigiosidad a lo largo del próximo otoño. Entramos ya en detalle a ver cada una de las medidas que están previstas en cada uno de los decretos. Vamos a hacer un repaso viendo las principales características de cada una de estas medidas.
La primera de ellas, que se hablaba en el Real Decreto 8/2020, hacía referencia al teletrabajo. La principal intención del Gobierno a lo largo de la publicación de todas estas normativas ha sido mantener la mayor distancia posible entre personas. Aparte del confinamiento, se decía en los puestos de trabajo y se establecen medidas de seguridad cuando hablamos de distancia entre personas de más de 2 metros, y hablamos de una serie de medidas que lo que pretenden es que esa distancia se mantenga. Y la primera medida de la que se habló fue la del teletrabajo, en la medida en que se pueda, que las empresas adopten medidas de teletrabajo. Se considera este teletrabajo como una medida prioritaria frente a la suspensión de contratos u otras reducciones de jornada. Por lo tanto, en la medida en que se pueda, primero teletrabajo antes de adoptar otras medidas. Ahora bien, la propia norma ya establece una limitación cuando nos dice que siempre que ello sea técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Por lo tanto, ahí ya tenemos la excusa. Nos parece que nos están obligando a adoptar medidas de teletrabajo, pero nos están dando también una oportunidad de no hacerlo, salvo que siempre y cuando sea técnica y razonablemente posible. Si no lo es, pues no tenemos esa obligación de adaptar el teletrabajo. No debemos olvidar que este teletrabajo está regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y en caso de adaptarlo, pues tenemos que recordar lo que dice el Estatuto y adaptar y utilizar las medidas que nos dice el Estatuto. Y también muy importante, adaptar o respetar los derechos digitales de los trabajadores de los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica 3/2018, cuando se habla del derecho a la utilización de los medios de la empresa, los medios tecnológicos puestos por la empresa a disposición de los trabajadores y cuando se habla del derecho a la desconexión digital. Un aspecto importante también de este trabajo es que en materia de prevención de riesgos laborales, de manera excepcional, se entenderá cumplida la obligación de la empresa de efectuar la evaluación de riesgos, siempre, como digo, de manera excepcional, a través de una autoevaluación de riesgos que puede ser realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Es decir, el propio trabajador podría estudiar en su domicilio donde él se haya puesto su puesto de trabajo cuáles son las principales características, las principales circunstancias y hacerse esa autoevaluación. Una segunda medida que se recogía en el Real Decreto 8/2020 es la adaptación del horario, el derecho a la adaptación del horario de los trabajadores. Es un derecho que está establecido para el cuidado, con la finalidad de establecer el cuidado del cónyuge y familiares por consanguinidad hasta el segundo grado en 3 supuestos concretos. Por razones de edad, enfermedad o discapacidad. En el caso de decisiones de autoridades que hayan supuesto cierre, principalmente, dice la norma, de centros educativos, es decir, cierran los centros educativos, los niños se quedan en casa, no tengo a nadie que me cuide a los hijos, ausencia de personas encargadas de cuidado y, en consecuencia, tengo que encargarme yo. Tendría derecho a pedirle a la empresa la adaptación del horario precisamente para poder cuidar a estas personas. Insisto, para el cuidado del cónyuge o familiares por consanguinidad hasta el segundo grado. Es un derecho individual del trabajador que dice la norma expresamente que tiene que estar justificado, razonado y proporcionado en relación también con la situación de la empresa. La concreción inicial horaria le corresponde también al propio trabajador, pero también establece la norma la recomendación, en este caso, que la empresa y el trabajador deben hacer lo posible por llegar a un acuerdo. ¿Cómo puede adaptarse este horario? De muchísimas maneras. El trabajador puede pedirle a la empresa un cambio de turno, la alteración de su propio horario, el establecimiento de un horario flexible, una jornada partida o continuada, incluso un cambio de centro de trabajo, un cambio en las funciones o un cambio en la forma de prestación. Y volvemos aquí al teletrabajo. Por lo tanto, como veréis, hay una variedad inmensa de situaciones que pudieran darse siempre y cuando, como hemos dicho, que el trabajador pueda justificar el cumplimiento de esos 3 criterios. Es una medida de carácter temporal y excepcional, pero fijaros aquí entrecomillado la frase que establece el propio Real Decreto Ley 8/20 en su artículo 6.2, párrafo segundo. Habla de periodo excepcional de duración del COVID-19. ¿Cuánto tiempo va a durar el COVID-19? Es uno de los ejemplos que os decía que nos puede llevar a una inseguridad jurídica, a esa inseguridad jurídica. Va a necesitar de interpretación. Puede haber gente que entienda que el periodo excepcional de duración del COVID-19 es hasta que se extinga el virus completamente.
Puede haber otra gente que entienda que ese periodo excepcional está limitado al periodo de alarma, está limitado al periodo de duración de las medidas. ¿Cuál es ese periodo, carácter temporal y excepcional según esa frase establecida en ese artículo del Real Decreto Ley 8? Y una última característica de este permiso, esta adaptación de horario, es que no supone ninguna pérdida de retribución para el trabajador. Seguro cambian las circunstancias, pero no supone pérdida de retribución para el trabajador. Tercera medida establecida en este Real Decreto, el supuesto de reducción de jornada. Reducción de jornada, como ya conocemos, en los supuestos del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, para la guarda legal de un menor de 12 años o el cuidado de una persona con discapacidad. La regla general requiere que esta persona de discapacidad no desempeñe actividad retribuida. Esta excepción, esta situación se elimina en esta circunstancia del nuevo permiso con la nueva reducción de jornada. No es necesario ya que la persona con discapacidad no desempeñe actividad retribuida. Es de aplicación, o son de aplicación los mismos tres supuestos que hemos visto anteriormente. Y la obligación del trabajador es la de avisar a la empresa con 24 horas de antelación. Esto es, nos podemos encontrar con que un trabajador nos diga con un máximo de 24 horas que mañana no viene a trabajar. Mañana no viene a trabajar porque hace uso de este derecho a la reducción de jornada de hasta el 100% de la jornada. Podría producirse una reducción de jornada de hasta el 100%. Y con una comunicación previa de 24 horas que tiene el trabajador. Se establecen aquí también los mismos requisitos que veíamos antes. Tiene que ser una situación justificada, razonable y proporcionada. Pero claro, esto va a venir a posteriori. El trabajador nos puede decir, como decía antes, que no venga a trabajar y ya me justificará y ya me dirá si es justificado, razonable o proporcional. En este caso, sí que se produce una reducción proporcional del salario. Estamos ante una reducción de jornada con reducción proporcional del salario. Por lo tanto, yo no sé qué éxito va a tener una medida de este estilo en la que un trabajador solicite una reducción de jornada del 90 al 100% de su jornada con una reducción del 90 al 100% de su salario. Pero es una medida que está ahí y que también podría aplicarse. Tenemos también otra situación que es la modificación, otro derecho de los trabajadores, que es la posible modificación de derechos reconocidos anteriormente, de situaciones reconocidas anteriormente. Se trata del derecho a la modificación de los casos preexistentes de adaptación o reducción de jornada por conciliación. Pensemos en un trabajador, una trabajadora que ya tenía reconocida una reducción de jornada y que entiende que debe ampliar esa reducción de jornada o que quiere ampliar cualquiera o modificar cualquiera de las circunstancias del derecho que tenía reconocido anteriormente. En este caso se supone o se produce una renuncia temporal al derecho preexistente o una modificación de los términos de su disfrute. También son aplicables a este caso todas las circunstancias anteriores, es necesario justificarlo, tiene que ser razonado, tiene que ser proporcionado y para cumplir el objetivo del cuidado de personas a su cargo. También dice la norma que es una situación temporal, aunque en este caso tampoco limita cuál es la temporalidad. Una medida que también ha dado bastante que hablar y también ha supuesto modificaciones en 3 reales decretos leyes es la prestación por el cese de actividad de los autónomos. La regulación inicial está prevista en el artículo 820 y, como digo, fue modificada por el Real Decreto 11 y por también el Real Decreto 13. La redacción, mi recomendación es para todo este tema que vayamos siempre a fuentes oficiales, vayamos siempre, sobre todo si queremos estudiar normativa, al Boletín Oficial del Estado, donde podemos encontrar en una misma página la normativa actualizada y toda la regulación anterior. Y vamos viendo las distintas modificaciones que se han podido producir y tenemos siempre o podemos tener siempre delante la normativa más actualizada y la vigente, sobre todo la vigente. Sabemos que en las 2 situaciones, para autónomos que hayan visto sus actividades suspendidas por la aplicación del Real Decreto Ley de declaración del estado de alarma, o bien para aquellos autónomos cuya facturación se ha reducido al menos en un 75%. ¿Cuál es el periodo de referencia? El mes natural anterior, aquel en el que se solicita la prestación, comparado con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Y así, por ejemplo, si solicitamos la prestación en el mes de marzo de 2020, en el mes de abril de 2020, compararemos la facturación del mes de marzo de 2020 con la media del periodo de octubre a marzo de 2020. Si solicitamos la prestación en el mes de mayo, pues tendríamos que comparar la pérdida de facturación del mes de abril
con el semestre anterior. Puede darse la circunstancia de autónomos que durante los primeros 15 días o incluso durante todo el mes de marzo hayan facturado trabajos que venían prestando con anterioridad y que no se les produzca esa disminución del 75%. Bueno, pues habría que ver si tenemos tiempo y esperar a presentar la prestación, la solicitud de prestación a primeros de mayo para poder computar el mes de abril. Pero también se habrá dado la circunstancia de trabajadores que hayan presentado ya la solicitud en el mes de marzo. En cualquier caso, los periodos de comparación son siempre esos. El mes natural anterior, aquel en el que se solicita la prestación, comparado con el promedio de facturación del semestre anterior. Hay que tener en cuenta que esta medida tendrá vigencia hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Por lo tanto, si el estado de alarma finalizase, como aparentemente puede ser, el 26 de abril, la prestación podría solicitarse hasta el día 30 de abril. Si el estado de alarma se prorroga, pues podrá solicitarse hasta el último día del mes en el que se finalice el estado de alarma. Requisitos para poder acceder a esta prestación: pues estar afiliados y en alta a fecha 14 de marzo de 2020, estar al corriente de pago, si bien si no se estuviera al corriente de pago, la Seguridad Social o la Mutua, en este caso, que es la entidad gestora, solicitaría la invitación al pago, la puesta al día en el pago de las cuotas que pudieran estar pendientes. Y el tercer requisito, la acreditación, en su caso, de la disminución de facturación o del cese de actividad. Una duda que surgió al principio de toda esta prestación es si el autónomo debía darse de baja en el RETA, debía darse de baja en Hacienda o no debía hacerlo. En principio, esta prestación no implica tramitar la baja en el RETA ni Hacienda. Es una suspensión temporal que no implica tramitar baja en el régimen de autónomo. Al mismo tiempo, se entiende que este periodo se entenderá cotizado y que no tiene el autónomo obligación de cotizar. Para todos aquellos a los que se les ha cargado la cuota del mes de marzo, Seguridad Social ha advertido que serán devueltas esas cuotas de oficio sin necesidad de que los trabajadores hagan nada. Estaremos atentos a ver si efectivamente eso es así o se produce algún tipo de modificación. Esta prestación, que inicialmente se había considerado incompatible con cualesquiera otras prestaciones de la Seguridad Social, en la última modificación, en el último Real Decreto, ya se dice que sí es compatible con cualquier otra prestación que pudiera venir disfrutando el autónomo por parte de la Seguridad Social. La gestión, como me imagino que ya conocéis, le corresponde a las mutuas. Hace año y medio, el INSS decidió que todos los autónomos debían dejar de estar cubiertos por el propio INSS y debían elegir una mutua para que cubriera sus prestaciones. Pues bien, esta prestación ahora mismo le corresponde a las mutuas, cada una de las mutuas que los autónomos tengan asignadas. Y entramos en uno de los aspectos que más dudas ha suscitado, que más consultas ha suscitado a lo largo de esta temporada, que son los expedientes de regulación de empleo. Y me voy a centrar en los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, que son los más utilizados durante todo este periodo. Sabemos que están regulados, esta figura del ERTE por fuerza mayor, en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 47, desde la reforma laboral del año 2012. En este caso, criterios del Ministerio de Trabajo han fijado 3 requisitos esenciales para poder entender que estamos ante un ERTE por fuerza mayor. Y nosotros entendemos que estos 3 requisitos, y todo lo que vamos a ver a continuación, serán criterios que tengan en cuenta las autoridades laborales para no tanto aprobar los expedientes ahora, sino también para una posible revisión de oficio de los expedientes que se pudiera producir a posteriori. En primer lugar, hay que tener en cuenta que debemos encontrarnos ante una situación de carácter inevitable sobre la actividad productiva, en el sentido de una situación externa o desconectada del área de actuación de la propia empresa. En segundo lugar, esta situación nos tiene que provocar la imposibilidad objetiva de seguir prestando servicios. Fíjese que dice imposibilidad objetiva. No se trata del criterio subjetivo de la empresa, puedo o no puedo seguir prestando servicios, porque tiene que tratarse de la imposibilidad objetiva. Tenemos que justificar al máximo que estamos, por situaciones ajenas completamente a nuestra voluntad, en la imposibilidad de seguir prestando servicios. Y esto tiene que producirse a través de los siguientes medios instrumentales que también se desarrollan en el propio Real Decreto. En primer lugar, una situación que es la más clara, la más directa, que es la suspensión o cancelación de actividades. Bien, pues todas aquellas actividades que se han visto suspendidas obligatoriamente como consecuencia de la aplicación del Real Decreto de
del Real Decreto de declaración de estado de alarma, pues evidentemente tienen la situación ya reconocida de fuerza mayor. Aquellos supuestos de cierre temporal de locales de afluencia pública, supuestos ya más abstractos, como pueden ser las restricciones en el transporte público y de la movilidad de las personas y las mercancías, la falta de suministros, ojo, que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo en caso de necesidad. Por lo tanto, circunstancias, no todas ellas, sino alguna de ellas o todas en conjunto, que son las que deben servir para justificar la existencia de un ERTE por fuerza. El procedimiento ya sabemos cuál es, pero lo repasamos aquí. En primer lugar, la información de la empresa a los trabajadores de la intención que tienen de tramitar un ERTE. Una solicitud de la empresa a la autoridad laboral acompañada de un informe justificativo en el que se deben detallar, se deben justificar, se deben de aportar todos los datos y toda la información suficiente en la que se basa la empresa para decidir, para haber decidido, para haber adoptado esta decisión de la fuerza mayor, acompañada también de la copia de la comunicación realizada a los trabajadores y de una relación de los trabajadores afectados. Aquí también ha habido dudas sobre quiénes son los trabajadores que tienen que estar incluidos en el ERTE o no, en esta solicitud inicial a la autoridad laboral. Nuestra recomendación siempre ha sido incluir en la relación inicial a la autoridad laboral a toda la plantilla, a todos los trabajadores que directa o indirectamente puedan verse afectados. Otra cosa será la comunicación posterior al SEPE y otra cosa será a quienes realmente suspendamos un contrato o reduzcamos la jornada. Pero, evidentemente, si no los hemos incluido en esta relación inicial, no podremos posteriormente tomar ninguna medida de suspensión de contratos o de reducción de jornada con esos trabajadores no incluidos. La autoridad laboral tiene legalmente un plazo de 5 días hábiles para dictar resolución. También surgió la duda del silencio. ¿Qué pasaba si la autoridad laboral no dictaba resolución expresa en ese plazo de 5 días? Evidentemente, en principio también surgió la duda, posteriormente ha quedado completamente aclarada, es silencio administrativo positivo. En el plazo de 5 días hábiles, sin dictarse resolución administrativa, se entiende el expediente aprobado y puede la empresa dar los siguientes pasos de comunicación al SEPE de la suspensión de contratos o reducción de jornada. También podría la autoridad laboral pedir informe a la Inspección de Trabajo, es potestativo, y en ese caso la Inspección de Trabajo también tendría un plazo de 5 días para emitir ese informe. En cualquier caso, dictada la resolución por la autoridad laboral o bien transcurrido el plazo de 5 días hábiles, se entiende aprobada el expediente y la empresa puede dar los siguientes pasos. La aplicación de las medidas que tenga decididas y la comunicación tanto a la Seguridad Social como al propio Servicio Público de Empleo. Con respecto a la comunicación a la Seguridad Social, es a efectos únicamente de la obtención del beneficio de exoneración de las cotizaciones sociales, previsto en el artículo 24 también del Decreto Ley 8/2020. El sistema de comunicación está explicado en el Boletín de Noticias Red 6/2020, donde se fijan los criterios para realizar estas comunicaciones a través del sistema red y por medio de los usuarios red, estableciendo para cada trabajador un código concreto y determinado en función de las circunstancias de suspensión de contrato o de reducción de jornada y la fecha a partir de la cual se va a aplicar esa medida. Tenéis, como digo, la explicación muy detallada en el Boletín de Noticias Red en la página web de la Seguridad Social, el 6/2020. Una vez hecho esto, también debemos comunicar al SEPE las decisiones adoptadas en relación con suspensiones de contrato y reducciones de jornada. También en esta situación se produjo un problema. El Real Decreto Ley 9/2020, en este caso, concedía un plazo de 5 días hábiles a la empresa para realizar esta comunicación. Pero este plazo no se concedía desde la finalización del plazo inicial de los 5 días que tenía la autoridad laboral para resolver, sino desde la misma fecha de solicitud del ERTE. Se solapaban los plazos. Por lo tanto, sin necesidad de esperar a que la autoridad laboral dictase resolución, la empresa debía notificar al SEPE las decisiones que había adoptado con respecto a las suspensiones de contratos. Esto provocó un auténtico colapso en el SEPE y dio lugar a una nota informativa que nos venía a decir que, bueno, empresas, señores de las empresas, no se preocupen ustedes, que si no han podido presentar en plazo estas comunicaciones
en los plazos previstos por dificultades técnicas de colapso del sistema, no se preocupen ustedes que intentaremos, serían situaciones no sancionables. Recordemos que, como está puesto a continuación, la no transmisión de esta información se considera conducta constitutiva de infracción grave del artículo 22.13 de la ley de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones sobre el Orden Social. Pues bien, a través de una nota informativa del 3 de abril, el SEPE ya nos dijo que, bueno, que no nos preocupásemos mucho, que sencillamente si había habido problemas de comunicación por el colapso informático, no serían situaciones sancionables. ¿Hasta qué punto una nota informativa publicada a través de un tablón de anuncios del propio Servicio Público de Empleo puede servir para modificar de facto una disposición sancionadora de un Real Decreto Ley? Ahí dejó la duda y ya veremos a ver qué pasa en un futuro. Otra comunicación que tiene que hacerse al SEPE, que tiene que hacer la empresa al SEPE, es la de los certificados de empresa a través de la plataforma Certificados. En este caso, el plazo, una vez dictada resolución por la autoridad laboral o transcurrido, ahora sí, el plazo de los 5 días del silencio positivo. Ahora bien, estos plazos, una vez dictada la resolución de la autoridad laboral o transcurrido los 5 días del silencio positivo, no están previstos en el Real Decreto Ley 8/2020. Fueron notificados, fueron informados a través de una nota también del SEPE, otra nota informativa del SEPE del 6 de abril. Se da la circunstancia de que el 6 de abril, lunes, ya había finalizado el plazo de 5 días inicial que tenía la empresa para hacer la comunicación. Y se da la circunstancia también de que ese plazo inicial, las empresas seguro habían comunicado la plantilla y habían comunicado también los certificados de empresa. Es decir, se ha producido ahí una información del SEPE ampliando ese plazo de 5 días a los 5 días después del silencio positivo para la comunicación solo de los certificados, después de la finalización del plazo inicial, cuando seguro algunas empresas ya habían presentado toda la documentación. Ya veremos a ver también qué efectos tiene esto de cara a futuro. ¿Cuáles son los efectos del ERTE? Para las empresas, la exoneración de cuotas, del periodo de tiempo, la exoneración de cuotas, del periodo de tiempo que los trabajadores estén en suspensión de contrato o reducción de jornada, y para los trabajadores una prestación por desempleo de carácter especial, porque se les concederá, aunque carezcan de cotizaciones suficientes, y sin que este tiempo de desempleo consuma otros derechos de desempleo, a otras prestaciones por desempleo que pudiera tener derecho el propio trabajador. Otra situación que ha dado lugar también a dudas de interpretación es la fecha de efectos de los ERTES. La fecha de efectos de los ERTES en cuanto a fecha inicial o una retroactividad máxima, como máximo al 14 de marzo, nunca antes del 14 de marzo. Por lo tanto, la fecha inicial de vigencia de un ERTE sería 14 de marzo. O bien, la fecha posterior que haya notificado la empresa. Imaginemos el supuesto de que una empresa ha estado trabajando todo el mes de marzo y es a partir del mes de abril cuando entiende que se dan las circunstancias ya, o bien de reducción de suministros, o bien de cualquiera de las otras medidas que hemos visto antes que nos llevan a una suspensión de nuestra actividad. Pues bien, fecha de vigencia como máximo en retroactividad el 14 de marzo de 2020 o bien desde la fecha en la que la empresa haya tomado la decisión de suspender esos contratos o reducir esa jornada. Y como máximo hasta la finalización del estado de alarma. En este caso, los ERTES por fuerza mayor durarán hasta la finalización del estado de alarma. Ya se estaba rondando una segunda avalancha de ERTES en el sentido cuando terminen estos ERTES por fuerza mayor, todos los trabajadores vuelven a tener su contrato plenamente reactivado y vuelven a estar en plena actividad, pero existen dudas sobre si la empresa habrá recuperado o no toda su actividad anterior. Y ya se estaba rondando, como digo, la posibilidad de presentación de nuevos ERTES, en este caso ya serían por causas productivas organizativas, para regularizar la situación de trabajadores y empresa de cara al siguiente periodo, una vez que se levante, como digo, el estado de alarma. Otro de los aspectos que ha dado lugar también a dudas y a un criterio interpretativo del Ministerio de Trabajo muy reciente es la cláusula de salvaguarda del empleo prevista en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020. Como hemos comentado antes, la ventaja del ERTE por fuerza mayor, solo del ERTE por fuerza mayor, porque esta medida no es aplicable a otros tipos de ERTE, la ventaja para la empresa, como digo, es la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social. Ahora bien, para tener derecho a esta ventaja, la empresa tiene que comprometerse a
salvaguardar el empleo durante un plazo de 6 meses desde la finalización del estado de alarma. Surgieron, como digo, numerosas dudas sobre cómo se interpretaba esta cláusula y a qué tipo de empleo afectaba. Pues bien, existe una interpretación, un criterio interpretativo del Ministerio de Trabajo, criterio interpretativo, no es norma, es criterio, bueno, pero que sí orienta bastante, en el sentido de que esta cláusula de salvaguardia del empleo solo afectará a los contratos de los trabajadores que se han visto afectados por la medida coyuntural de suspensión o de reducción de jornada. Por lo tanto, si tenemos en nuestra empresa trabajadores que no se han visto afectados por el ERTE y trabajadores que sí se han visto afectados por el ERTE, esta medida de salvaguarda del empleo solamente afectará a los contratos que se han visto afectados por el ERTE, a los contratos que fueron objeto de suspensión o reducción y no al resto de contratos que no fueron objeto de suspensión o reducción. Nos dice también este criterio interpretativo que el compromiso de salvaguarda del empleo deberá cumplirse siempre teniendo en cuenta las características de la empresa o del sector y atendiendo a la estacionalidad o la variabilidad en el empleo. Nos dice también que el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado procedente, si fuera declarado improcedente estaríamos incumpliendo, por dimisión del trabajador, por jubilación del trabajador o por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En todos estos supuestos, que pueden darse en ese periodo de 6 meses, como digo, relacionados con contratos que han sido objeto de suspensión o reducción de jornada, no se consideraría incumplido la cláusula o el compromiso del mantenimiento del empleo. Con respecto a contratos temporales, entiende el criterio del Ministerio de Trabajo que tampoco se entenderá incumplido este compromiso cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido, por la realización de la obra o servicio o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de interinidad que ha sido suspendido durante un determinado periodo de tiempo, se amplía ese periodo de contrato de interinidad y en ese periodo de prórroga o de ampliación se extingue la causa de la interinidad. Se reincorpora la persona que tenía derecho a reserva de puesto de trabajo y se extingue la causa de interinidad. Podría extinguirse perfectamente ese contrato temporal y no se consideraría incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo. La consecuencia o la principal conclusión del incumplimiento de este compromiso es que deberán reintegrarse las aportaciones empresariales y de recaudación conjunta dejadas de ingresar. Entonces, las cuotas exoneradas de las que disfrutó la empresa deberían reingresarse con los correspondientes recargos e intereses. Pasamos ya a algunas medidas de las recogidas en el Real Decreto 9/2020 y la primera de ellas es la que se ha denominado coloquialmente como la prohibición de despedir. Por eso lo pongo entrecomillado. No es exactamente una prohibición absoluta de despedir. Se trata de una prohibición limitada a aquellas extinciones o despidos basadas que se pudieran basar en las mismas causas utilizadas para justificar los ERTEs por fuerza mayor y por causas productivas del Real Decreto Ley 8/2020. Es decir, si nos encontramos ante una situación de pérdida de actividad o de suspensión de actividad por pérdida de suministros, por pérdida de clientela, por las razones que hemos visto anteriormente, estas causas no podrán ser utilizadas como causas justificativas para despidos por causas objetivas basadas en estas circunstancias. Solamente en estos casos. ¿Se puede seguir despidiendo? Pues en función de las circunstancias de la empresa, podría seguir despidiendo. Hemos visto que hay supuestos de despidos de despidos disciplinarios declarados procedentes. Se puede seguir despidiendo. Quiero decir, no es una prohibición de despedir absoluta, sino que es una prohibición de utilizar las mismas causas que hemos utilizado para justificar los ERTEs para posteriormente justificar despidos. Esta prohibición se extiende durante el periodo de alarma y sus prórrogas. Por lo tanto, una vez finalizado el periodo de alarma, haciendo una interpretación de la norma, ¿podrían volver a utilizarse estas causas para realizar despidos objetivos? Pues aparentemente sí, porque la prohibición se limita a la vigencia del periodo de alarma y a cualquiera de sus prórrogas. Y como digo, esta prohibición no alcanza a otras formas de extinción válidas de los contratos que no guarden relación directa con la situación de alarma con el coronavirus y el estado de alarma que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la extinción de contratos temporales llegados al término, extinción de contratos en periodos de prueba
siempre y cuando, eso sí, seamos prudentes y tengamos clara que existe una causa objetiva y clara de extinción del contrato. Con respecto a otra de las medidas del artículo 9, la prórroga de los contratos temporales, también se ha dicho, también se ha dudado de si se aplicaba a todos los contratos, aparte de los contratos, ¿qué pasa con esta prórroga de los contratos temporales? Pues bien, se aplica esta prórroga solamente a los contratos temporales que han sido suspendidos como consecuencia de un ERTE, o bien por causa de fuerza mayor, o bien por causas organizativas, productivas o técnicas. Es decir, no se aplica a cualesquiera otros contratos temporales que pudiéramos tener en la empresa y que no se hayan visto afectados por los ERTEs. Solamente aquellos contratos temporales que fueran suspendidos por el periodo de suspensión no se computaría como periodo de contrato y tendría que prorrogarse una vez que se levantase esa suspensión. No se aplica tampoco a contratos que sean objeto de reducción y, como digo, a contratos que no estuviesen incluidos en los ERTEs. La duración del contrato temporal se interrumpe durante el periodo de suspensión y se restablece durante el periodo que se haya suspendido, por el mismo tiempo que se haya suspendido, una vez que se levante, como digo, esa suspensión. Y hay que tener en cuenta también aquí que si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante el periodo prorrogado concurriese alguna causa legal, lícita, válida, que hiciese decaer el objeto del contrato, que le pueda poner fin a ese contrato de manera válida y objetiva, como comentábamos anteriormente, se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo. Es decir, en principio la obligación es la de prorrogar esos contratos temporales por el mismo tiempo que han estado suspendidos, pero si durante ese periodo de prórroga se produce alguna circunstancia que pueda dar lugar a la finalización del contrato temporal, puede entenderse válida y objetiva, puede entenderse válidamente extinguida. Yo creo que somos todos conscientes de que esta situación, aunque parece clara, pueda dar lugar posteriormente a litigiosidad por la distinta interpretación de la norma, pero en principio, o la distinta aplicación de la norma que pueda hacerse. Pero en principio, la norma y el criterio interpretativo del Ministerio de Trabajo nos lleva a esta conclusión. Un aspecto muy importante también del Real Decreto Ley 9/2020 es el régimen sancionador que no estaba establecido en el 8, que se mete en el Real Decreto Ley 9, me da la sensación que a la vista de las avalanchas de solicitudes de ERTE que se estaban produciendo a nivel nacional, se establece un sistema sancionador que nos viene a decir que, en principio, todas las solicitudes que la empresa mande al SEPE, presentadas por la empresa al SEPE, como digo, que contuviesen falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, será conducta sancionable. Así está redactado. Falsedades. Bien, si la administración puede demostrar que yo he cometido una falsedad, entiendo que se me abre un expediente sancionador. Pero, ¿qué es una incorrección? ¿Un fallo en un número de un carnet de identidad de un trabajador? ¿Un fallo en un número de una cuenta corriente de 20 dígitos de un trabajador en un listado de 50 trabajadores? Es decir, ¿qué es una incorrección que pueda dar lugar a una posible sanción? Por lo tanto, volvemos a la inseguridad jurídica de la que hablaba al principio. También puede ser sancionable la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación con el empleo que no resulten necesarias. ¿Quién va a valorar si la medida resultaba necesaria o no? De ahí volvemos a la necesidad de la empresa de justificar de la mejor manera posible en esa solicitud inicial de ERTE cuáles son las circunstancias que se aplican a su caso y que han utilizado para justificar esa situación de regulación de empleo por fuerza mayor, o que no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas. Por lo tanto, otro ejemplo más de posible inseguridad jurídica, posible mano abierta, posible criterio interpretativo que pueda tener la Administración en una revisión a posteriori de todos los expedientes que se están tramitando en la actualidad. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de los anteriores incumplimientos de la empresa, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. Por lo tanto, si en este caso el Servicio Público de Empleo, a la hora de tramitar las prestaciones, detecta incorrecciones, detecta falsedades o considera que las medidas no son necesarias, podrá dar lugar a una revisión de oficio del acto administrativo, podría dar lugar a la reclamación a la empresa del reintegro de todas las prestaciones reconocidas indebidamente
y, en su caso, a la correspondiente sanción de la LISOS. De ahí que también la norma establezca una especial obligación de colaboración de la Inspección de Trabajo a petición de la entidad gestora, del propio SEPE o de la propia autoridad laboral, y de oficio la propia norma dice que la Inspección de Trabajo en sus propios planes de actuación deberá incluir medidas concretas, planes de actuación concretos para la comprobación de la existencia de las causas alegadas en los ERTE. Esto es, la Inspección de Trabajo tiene un mandato legal de incluir en su actividad ordinaria de inspección la comprobación de la existencia de las causas alegadas en los ERTE, con independencia de todas aquellas peticiones de colaboración que pudieran llegar, como digo, desde la autoridad laboral a la hora de revisar los expedientes que han tramitado, como desde el Servicio Público de Empleo a la hora de revisar las prestaciones que hayan podido conceder. Las consecuencias negativas para la empresa, pues aparte de la sanción económica que pudiera recibir, el reintegro a la entidad gestora de todas las prestaciones recibidas por los trabajadores. En este caso, no se habla del reintegro de las cuotas exoneradas, pero a nosotros nos queda la duda de si también, al ser un beneficio que ha tenido la empresa como consecuencia de la tramitación de los ERTEs, si en un expediente de revisión de oficio de un ERTE se comprobase que la empresa no ha cumplido la norma, que la empresa no ha justificado correctamente las razones o ha cometido falsedades, podría verse también sancionada con la devolución de la exoneración de cuotas. Como digo, la exoneración de cuotas solamente está prevista para el supuesto del incumplimiento de las medidas de mantenimiento del empleo, el compromiso del mantenimiento del empleo, pero tenemos nuestras dudas de que no pudiera aplicarse también en el caso de que en revisiones de oficio de expedientes, cuando se comprobase que la empresa no ha ajustado, no ha justificado correctamente las razones para la aplicación de un ERTE. Entramos ya en el Real Decreto 10/2020, que nos habla del permiso retribuido recuperable. Aquí se da otra de las circunstancias que digo yo que nos llevaba a la inseguridad jurídica. Un Real Decreto Ley que se publica un domingo a las 12 menos cuarto de la noche y que provoca que el lunes al día siguiente, el lunes por la mañana, tenga que publicarse también una orden ministerial, en este caso la Orden de Sanidad 307/2020, aclaratoria de determinados conceptos que no habían quedado claros en ese Real Decreto Ley del día anterior. Tenemos en cuenta aquí que este permiso retribuido recuperable, vamos a pasar más rápidamente por él porque ya ha finalizado su vigencia, solamente se aplicaba a trabajadores por cuenta ajena, no autónomos, de las actividades no suspendidas, de las actividades que no fueron declaradas esenciales, aquellos otros contratos que no estuvieran suspendidos por otras causas o aquellas otras personas que no pudieran trabajar de otra manera. Por lo tanto, en supuestos que no estén incluidos ahí, debía aplicarse el permiso retribuido recuperable. Si el trabajador ya estaba en teletrabajo, no hay por qué aplicar el permiso retribuido recuperable. Si el trabajador ya tenía su contrato suspendido por cualquier otra razón, no habría por qué aplicar el permiso retribuido recuperable. El periodo, como digo, era un periodo excepcional del 30 de marzo al 9 de abril y también aquí hubo que hacer, el propio Real Decreto tuvo que hacer la excepción del propio día 30 de marzo, es decir, el primer día ya era permiso, pero al mismo tiempo estaba exceptuado determinadas empresas que fuera necesario para la realización de tareas indispensables de cierre programado o de suspensión de actividad programada. Otra excepción que se estableció en el propio Real Decreto es la posibilidad de que determinado tipo de empresas pudieran mantener una plantilla imprescindible para mantener esa actividad mínima imprescindible o indispensable. No podemos cerrar de la noche a la mañana determinadas actividades. Y ahí se dejaba la referencia de una actividad de fin de semana o festivos. Es decir, dado que usted no puede cerrar totalmente la actividad, conserve la plantilla mínima indispensable y la mínima indispensable se considera que es la equivalente a la que se utiliza en fines de semana o días festivos. Esto ya ha dado lugar a algún tipo de requerimiento o petición de información o requerimiento de actuación por parte de la Inspección de Trabajo. En cuanto al concepto de este permiso, no es un periodo de vacaciones, es un permiso retribuido y recuperable. Los trabajadores deberán recuperar las horas que hayan dedicado a este permiso y, por supuesto, retribuido. La empresa no puede dejar de pagar. Entendemos que no es, evidentemente, un periodo de vacaciones, si bien en los pactos a los que pueda llegarse entre empresa y trabajadores pudiera determinarse algo del estilo. Pero, en principio, no es considerado un periodo de vacaciones. Se mantiene
la obligación de la empresa de mantener al trabajador en alta y, por supuesto, la obligación de cotizar. Y otra particularidad, la norma, en principio, no prevé ningún tipo de sanción específica para el caso de incumplimiento. ¿Qué ocurre si la empresa no aplica este permiso retribuido recuperable a sus trabajadores? Pues bueno, en principio, directamente la norma no ha previsto ninguna sanción en caso de incumplimiento, lo que no quiere decir que no pudiera aplicarse a alguno de los preceptos de la LISOS. Lo más importante ahora ya en el periodo en el que nos encontramos de este permiso retribuido recuperable es cómo se van a poder recuperar esas horas. Pues bien, la norma nos dice que deberán recuperarse en el periodo de tiempo comprendido desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020. Pues bien, tomando como referencia una posible finalización del estado de alarma el día 26 de abril, tendríamos como periodo de tiempo recuperable desde el 27 de abril en adelante hasta el 31 de diciembre. Pero si el periodo de tiempo se alarga, si el periodo de alarma se alarga, pues evidentemente cada vez tendremos menos tiempo, cada vez tendrán las empresas menos tiempo para poder recuperar esas horas. Para poder recuperar las horas es necesario un acuerdo entre empresa y trabajadores, es necesario la negociación entre empresa y trabajadores a través de un periodo de consultas con una duración máxima de 7 días y previamente debe constituirse una comisión de representantes de los trabajadores también en el plazo máximo de 5 días. Hay obligación de negociar de buena fe y hay obligación de intentar llegar a un acuerdo. ¿Cuál puede ser el contenido de ese acuerdo? Pues en principio nos dice la norma, recuperar, ojo, total o parcialmente las horas. Es decir, no hay una obligación total al 100% de recuperar la totalidad de las horas a las que se ha destinado este permiso, sino que la norma expresamente dice que el contenido del acuerdo puede ser la recuperación total o parcial de las horas dedicadas al permiso. Necesariamente la empresa debe preavisar al trabajador con un mínimo de 5 días de los momentos o días en los que deba recuperar esas horas. Y si no se llega a ningún acuerdo, la decisión le corresponde a la empresa y tendrá un plazo máximo de 7 días desde la finalización del periodo de consultas para fijar esa decisión, para tener esa decisión, tomar esa decisión y notificarla a los trabajadores. Ahora bien, para la adopción de este acuerdo, también la norma nos establece unos límites. Deben respetarse los periodos mínimos de descanso diario y semanal establecidos en el estatuto, debe respetarse la jornada máxima anual prevista y deben respetarse también todos los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que estén reconocidos con carácter previo. Por lo tanto, si sumamos estos 3 límites al límite temporal, retraso en la finalización del estado de alarma, 31 de diciembre de 2020, ya veremos a ver qué tiempo nos queda o qué tiempo les queda a las empresas para poder absorber esas horas dedicadas al permiso retribuido recuperable. El periodo de negociación con los trabajadores puede ser sustituido el periodo de consultas por un periodo de mediación, un sistema de mediación y arbitraje de los previstos en el artículo 83 del Estatuto. Hago mención rápidamente a algunas medidas, sencillamente recordar las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 11/2020, subsidio extraordinario por falta de actividad de personas incluidas en el régimen especial de empleados de hogar, subsidio por desempleo excepcional para contratos temporales de duración de menos de 2 meses, la compatibilidad de la pensión de jubilación con la reincorporación al trabajo de profesionales sanitarios, la posibilidad de disponer de cantidades de los planes de pensiones en casos de desempleo o cese de actividad, y la compatibilidad del subsidio por cuidado del menor y prestación por desempleo o cese de actividad. Rápidamente paso por el tema de las moratorias previstas en el Real Decreto Ley 11/2020, la moratoria en la cotización a la Seguridad Social, prevista en el artículo 34. Otra mención muy curiosa, que ya veremos a ver cómo responde la Seguridad Social, solamente para empresas y autónomos cuyas actividades no se hayan suspendido, así lo dice literalmente el artículo 34 del Real Decreto Ley. ¿Qué pasa con aquellas otras cuyas actividades sí se hayan suspendido? No pueden aplicarse esa moratoria. ¿Qué ocurre con esto? Otro matiz, esta moratoria está pendiente de desarrollo de una orden ministerial. Ya veremos a ver esta orden ministerial qué criterios fija. Todavía no se ha publicado. Para las empresas sería la moratoria de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Y para los autónomos, las cuotas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. Matiz, para la empresa, cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, a pagar en los meses de mayo, junio y julio. Y en ambos casos, si se nos concede la moratoria, se producirá el pago de estas cuotas
aplazadas en los meses de noviembre y diciembre del 20 y enero del 21, pero con un matiz, junto con las cuotas ordinarias que haya que pagar en los correspondientes meses. Por lo tanto, no pagaremos ahora, pero ojo que tendremos que pagar doble cuota en los meses de noviembre y diciembre del 20 y enero del 21. El plazo de solicitud de esta moratoria es los 10 primeros días naturales de los meses de mayo, junio y julio. Insisto, solo a través del sistema red y previa a la publicación de la orden ministerial correspondiente que todavía no se ha publicado. Esta petición de moratoria de cotizaciones sociales es incompatible con la exoneración de cuotas del artículo 24 del Real Ley 8, y también se establece un régimen sancionador, con lo cual también podrá producirse la devolución de oficio, la revisión de oficio con devolución de cuotas, con recargo a intereses, de aquellos supuestos en los que las solicitudes contengan falsedades o incorrecciones. Y en este caso se concreta un poco más, la norma concreta un poco más y nos habla de actividad económica falsa o incorrecta declarada por la empresa. Con respecto al aplazamiento de cuotas, la Seguridad Social, regulado en el artículo 35 también de este Real Decreto Ley 11/2020, para empresas y autónomos, matiz, siempre que no tengan otro aplazamiento en vigor, aplicable a las deudas a pagar en los meses de abril, mayo y junio, es decir, las deudas devengadas en los meses de marzo, abril y mayo, por lo tanto, ya ha pasado el primer mes. La solicitud debe presentarse dentro de los 10 primeros días naturales de cada uno de los meses. En este caso, la cuota del mes de marzo, si queríamos este aplazamiento, deberíamos haberlo solicitado ya dentro de los 10 primeros días del mes de abril. Si no, tendremos las cuotas de marzo, se pagarán en fecha sin aplazamiento y podremos solicitar dentro de los 10 primeros días de mayo, las de mayo y junio, siempre a través del sistema red. Se aplican las reglas generales de los aplazamientos en el doble sentido de la obligación de ingreso de cuotas inaplazables y aplicable también el sistema general de garantías. Bien, en este último caso se ha ampliado por una orden ministerial, por una resolución, perdón, de la Tesorería del 6 de abril, se ha ampliado el límite de importe de las para aportar garantía hasta la cantidad de 150.000 euros. Por tanto, deudas inferiores a 150.000 euros no será necesario aportar garantías. El aplazamiento de deudas con Hacienda, que también se establecía en el Real Decreto Ley 7/20, se fijaba para declaraciones y autoliquidaciones con plazo de presentación e ingreso desde el 13 de marzo hasta el 20 de mayo de 2020. Excepcionalmente es aplicable a retenciones por IRPF, a IVA y a pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Para entidades con un volumen de negocio en 2019 no superior a 6 millones de euros. Pero también aquí, ojo con esto, con un plazo único de pago a 6 meses sin fraccionamiento. Sin intereses de demora los 3 primeros meses, con intereses de demora los 3 segundos meses, los meses 4, 5 y 6, pero con un único pago en el mes de octubre, según la información publicada por la página web de la Agencia Tributaria. Aquí también es aplicable el régimen general de garantías, teniendo en cuenta que el límite para la exención, en este caso de Hacienda, es de 18.000 euros. Hasta ahora no se ha publicado ninguna norma que amplíe este límite, a diferencia de lo que vimos hace un momento en relación con las deudas a la Seguridad Social. Por último, el Real Decreto Ley 13/20 habla de medidas de apoyo al sector agrario, destinadas a favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria. Beneficiarios pueden ser personas en desempleo o cese de actividad, trabajadores afectados por ERTES, trabajadores migrantes y jóvenes nacionales de terceros países entre 18 y 21 años. También la norma, como todas las que hemos visto hasta este momento, introduce aquí su matiz, siempre que tengan sus domicilios próximos a los lugares de trabajo. Y se entiende que existe proximidad cuando el domicilio en el que trabaje, en el que esté en el centro de trabajo, el lugar en el que pernocte el trabajador, esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes. Esto va a limitar muchísimo, entendemos que va a limitar muchísimo la capacidad de las empresas de recurrir a este tipo de medidas. Las retribuciones percibidas por los trabajadores serán compatibles con el subsidio por desempleo o la renta agraria que pudieran venir percibiendo, las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTES, cualesquiera otras prestaciones por desempleo, otras prestaciones por cese de actividad o cualquier otra prestación o ayuda económica que sea incompatible con el trabajo. Por último, mencionar también
otro supuesto que se ha introducido por el Real Decreto Ley 13/2020, que también tendrá. Recordamos que el artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2020 nos hablaba de la consideración excepcional como situación asimilada a accidentes de trabajo de aquellas enfermedades, aquellas bajas producidas por el COVID-19. Consideración de asimilación a accidente de trabajo única y exclusivamente a efectos de prestación económica. No quiere decir que una baja en capacidad temporal por el COVID sea considerada como baja derivada de contingencia profesional, sino que será considerada como baja por contingencia común, pero con los efectos económicos de una incapacidad temporal por contingencia profesional. Pues bien, esto se aplicará también a todos aquellos trabajadores que tienen necesidad de desplazarse de un municipio a otro para desempeñar su tarea laboral, su prestación laboral, cuando se vieran confinados dentro de ese municipio y no pudieran salir. La autoridad ha dictado una orden de confinamiento y yo no me puedo mover de mi municipio para desplazarme a mi lugar de trabajo. Pues bien, en el caso de que se me haya denegado la posibilidad de desplazarme, no pueda realizar mi trabajo de forma telemática y no existan causas imputables a la empresa, al propio trabajador, y no tenga el trabajador derecho a percibir ninguna otra prestación pública, en último extremo, se puede considerar que el trabajador está en una situación de incapacidad temporal derivada de contingencia común, pero con los efectos económicos de una contingencia profesional, precisamente por esta situación. No me puedo desplazar desde mi municipio a mi puesto de trabajo por situación de confinamiento especial y de cierre del municipio. Esta regulación está mucho más detallada en los boletines de noticias red 3, 4 y 5 de la Seguridad Social. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esta presentación la vamos a colgar en la página web a lo largo de la mañana de COEC PYME Cantabria y estará a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Sin más, si tenéis alguna pregunta que pueda contestar sobre la marcha, a través del chat podéis hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si se puede contestar sobre la marcha, se contestará. Y si no, pues me comprometo a contestarla a posteriori. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Cristina Torre. Cristina, me dices, consultarte, ¿son compatibles las solicitudes de ayuda de trabajadores que han vuelto a la actividad ayer hasta el día 30 de abril porque se han entregado pedidos? Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí te oigo. Mira, simplemente era hacerte una consulta. En el caso de un autónomo, él si es compatible el pedir la ayuda de Sodercam, del cheque resistencia, con la ayuda o la prestación de la mutua. O hay que mirar cuál de las dos ayudas es la más provechosa o que más en el tiempo puede ayudar en la situación que estamos pasando. La ayuda de la mutua es la prestación por cese de actividad. Eso es. Y, como he comentado, en la última regulación legal nos dice que es compatible con cualesquiera otras ayudas que puedan recibirse. Tendríamos que ver, ahora de memoria no me lo sé, la orden de Sodercam, a ver si efectivamente también establece esa compatibilidad. Pero vale. que lo tengo que mirar y comprobar, porque ahora de memoria, ya te digo, no lo tengo delante. No, si no sería leer la orden de Sodercam y ver si es incompatible con alguna otra ayuda. Vale. Que la orden de Sodercam no establezca esa incompatibilidad. Vale, muchas gracias. Ha sido muy clarificado. Hasta luego. Gracias. Hola, buenos días, Juanjo. Buenos días.
Mira, yo era realizarte dos consultas. Por un lado, yo tengo un ERTE por fuerza mayor con silencio administrativo, en el cual la empresa le ha entrado una serie de pedidos y han reanudado actividad de momento del 14 al 30 de abril, sin que finalice el ERTE. A posteriori, bien, ese periodo de actividad hay que comunicarlo lógicamente al SEPE y a Seguridad Social. La pregunta es, ¿hay que comunicarlo también a la Dirección General de Trabajo? ¿Los periodos en los que se abra actividad y cuando se vuelva a cerrar esa actividad? Desde mi punto de vista no hay una obligación legal de notificárselo a la Dirección General de Trabajo, porque al final la Dirección General de Trabajo ya ha dictado, o bien resolución expresa o bien por silencio administrativo, pero ya ha dictado una resolución. Por lo tanto, es a partir del momento de la resolución de la Dirección General de Trabajo cuando la empresa toma las medidas de suspensión o reducción de jornada. Medidas que tengo que notificar, lógicamente, a SEPE y a Seguridad Social. ¿Que tengo que recuperar trabajadores porque me entra un pedido? Se lo tengo que comunicar a Seguridad Social, a SEPE, lógicamente. Pero entiendo, desde mi punto de vista, que no hay obligación de comunicárselo a trabajo. Vale, vale. Esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas que no sé si lo he entendido bien, porque con esto con las mutuas he tenido también alguna duda, que no unas mutuas me han dicho una cosa y otras otra. Con el caso de la prestación de los autónomos del 75%, todos los que tengo no cumplen con la norma. En abril no se han podido solicitar porque no se cumplían los requisitos con las facturaciones de marzo. La pregunta es, ¿se pueden presentar, se entiende que se pueden presentar hasta el 31 de mayo si acaba el estado, o es hasta que acabe el estado de alarma en abril? Hasta el último día del mes siguiente, hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. O sea que 31 de mayo. Sí. Y ahí podremos solicitarlas basándonos en la facturación del mes de abril. Del mes de abril. Vale. Claro. Vale, perfecto. Pues vale. Efectivamente, yo creo que también he comentado algo antes, es decir, si resulta que el autónomo en los 15, 20 primeros días de marzo ha realizado algún trabajo y ha realizado facturaciones, a lo mejor resulta que la segunda quincena de marzo o primera quincena de abril ya no ha realizado tantos trabajos y ya no ha facturado tanto. A lo mejor es preferible, efectivamente, presentarlo a primeros de mayo, a primeros de mayo con la facturación de abril, que será más baja que la de marzo, probablemente. Sí, es que cogiendo las facturaciones, presentándolo en abril, se salen todos. O sea, como tiene que haber una caída del 75%, pues la mayoría han facturado los primeros 15 días y se van fuera. Y luego, claro. Vale, pues esperaremos a mayo y les presentaremos con abril. Perfecto, pues muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí estoy leyendo otra pregunta. Dice, ¿habría posibilidad de despedir por causas económicas en caso de que la empresa no hubiera solicitado ERTE? Sí, yo entiendo que sí. Sí, evidentemente, si la empresa no ha solicitado esa prohibición de despedir que hemos visto, es para todas aquellas empresas que ya hubieran solicitado ERTE, trabajadores afectados por ERTEs. Pero para otras empresas que no hayan solicitado ERTEs, sino que sí se podrían aplicar causas económicas, productivas, organizativas que fueran necesarias. Y la segunda pregunta nos dice que el aplazamiento de los modelos trimestrales ¿tiene que ser obligatoriamente por 6 meses o puede ser por periodos inferiores? Pues vamos a ver. En Hacienda, la información que tiene publicada la página web de la agencia tributaria nos habla de un aplazamiento sin fraccionamiento con pago único a final de periodo. Por lo menos hasta ayer. Yo no sé si a lo largo de hoy modificarán algo o no, pero en principio se hablaba de un aplazamiento especial sin fraccionamiento, como digo, con pago único a final del periodo. Otra cosa es que solicitemos un aplazamiento con fraccionamiento por el cauce normal. Eso, evidentemente, está permitido. Por lo tanto, yo tengo una deuda con Hacienda, me interesa más, aunque me cobren intereses, quizá me pueda interesar más hacer el pago fraccionado a lo largo de 6 meses, que no hacer un pago único en el mes de octubre o noviembre, por mucho que me compense la reducción en los intereses. Depende. Eso ya cada empresa tiene que hacer un poco su estudio, su valoración. No sé si hay más preguntas. O bien por chat. Por el chat por ahora no entra nada más. Y en persona parece que tampoco se anima nadie. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, como digo, la presentación que habéis podido ver la tendréis colgada en un rato en la página web de COE. Seguimos a vuestra disposición para intentar aclarar cualesquiera otras dudas que puedan ir surgiendo, que siguen surgiendo.
como he comentado antes. Y por otro lado, deciros que, bueno, recomendaros en la medida de lo posible que acudáis siempre a fuentes oficiales. Hay muchos comentarios, hay muchos blogs, hay mucha gente publicando información y publicando comentarios, pero mi recomendación es que acudamos siempre a páginas oficiales, siempre a fuentes oficiales, ya sean de ministerios, ya sean de agencia tributaria, seguridad social, porque entendemos que es la más fiable, o el propio Boletín Oficial del Estado, porque es la información, sin duda alguna, la más fiable. Pues nada más, si no tenéis más preguntas, agradeceros la atención, agradeceros haber estado ahí y bueno, pues otra vez más, COE se pone a vuestra disposición para cualquier necesidad que podáis tener. Muchísimas gracias, buenos días.